Detente un segundo. Si mañana descubriéramos que no existe ningún Dios, ninguna mente suprema, ningún juez eterno, ¿seguiría siendo incorrecto torturar por diversión? No hablo de ilegal. No hablo de impopular. Hablo de incorrecto. En un sentido real. Profundo. Independiente de lo que opine la mayoría. Porque si el universo es solo materia en movimiento, si somos química organizada, si no hay una fuente trascendente de autoridad, ¿qué convierte una atrocidad en algo más que una desaprobación colectiva? Genocidio, abuso, traición calculada. ¿Son males objetivos? ¿O solo conductas que nuestra especie desaprueba por conveniencia evolutiva? La acusación es clara. Sin Dios, no existe el deber. Solo el me conviene. Sin Dios, no hay culpa real. Solo reacciones bioquímicas. Sin Dios, todo juicio moral sería, en el fondo, una preferencia sofisticada. ¿Y si eso es cierto? Entonces cada vez que decimos eso está mal, estaríamos diciendo algo tan frágil como: eso no me gusta. Esa es la afirmación. Y no es ligera. Es un desafío directo a cualquiera que piense que puede prescindir de lo divino, sin perder el suelo moral bajo sus pies. Es uno de los argumentos más poderosos a favor del teísmo. No apela al miedo al infierno. No apela a milagros. Apela a algo más profundo. Nuestra intuición moral. Porque cuando vemos una injusticia, no reaccionamos como si estuviéramos describiendo el clima. No decimos: ah, interesante fenómeno atmosférico de violencia. No. Decimos: eso está mal. Y lo decimos con una convicción que parece trascender culturas, épocas y opiniones. Aquí entra el argumento. Si existen valores morales objetivos, si algunas cosas son realmente buenas o malas independientemente de lo que opinemos, entonces debe existir un fundamento objetivo para ellos. Y ese fundamento, dicen los teístas, no puede ser la materia. No puede ser la evolución. No puede ser el consenso social. Porque la materia no legisla. La biología describe. Las sociedades cambian. Pero la moral, argumentan, obliga. Y una ley que obliga requiere un legislador. Un legislador trascendente. Un Dios. Este no es un argumento ingenuo. No es un meme apologético. Es defendido por filósofos contemporáneos serios. Su estructura es simple. 1. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. 2. Los valores morales objetivos sí existen. 3. Por lo tanto, Dios existe. Lógico. Compacto. Elegante. Y emocionalmente poderoso. Porque si la moral es solo química cerebral, entonces ¿qué diferencia hay entre ayudar a un anciano y empujarlo por las escaleras, más allá de una preferencia evolutiva? Si somos átomos organizados por azar, ¿qué autoridad tiene un conjunto de átomos para condenar a otro? Aquí es donde muchos ateos se incomodan. Porque es fácil criticar milagros. Es fácil cuestionar textos antiguos. Pero la moral toca algo más íntimo. Toca nuestra indignación ante la injusticia. Toca nuestra compasión. Toca nuestro sentido de dignidad. Y la acusación es clara. Sin Dios, no puedes decir que el holocausto estuvo mal. Solo puedes decir que no te gustó. Sin Dios, no puedes decir que la esclavitud fue injusta. Solo puedes decir que tu cultura evolucionó. Sin Dios, no puedes decir que el abuso es perverso. Solo puedes decir que tu cerebro lo desaprueba. Y si eso es cierto, entonces el ateísmo no es solo una posición metafísica. Es una amputación moral. Pero antes de aceptar esa conclusión, o de rechazarla con desdén, hagamos algo más interesante. Tomemos el argumento en serio. Sin caricaturas. Sin burlas. Sin hombres de paja. Porque si la moral depende de Dios, eso tiene consecuencias enormes. Y si no depende de Dios, eso tiene consecuencias aún mayores. La pregunta no es si queremos que la moral tenga un fundamento cósmico. La pregunta es: ¿lo tiene? ¿Necesita tenerlo?
En el próximo acto, vamos a hacer algo que pocas discusiones hacen. No atacaremos la versión débil del argumento. Vamos a construir su versión más fuerte. La más sofisticada. La más difícil de desmontar. Porque si una idea va a caer, que caiga en su mejor versión. Bienvenidos a esta conversación. Esto es el Club del Escepticismo. Y hoy no estamos preguntando si Dios es bueno. Estamos preguntando algo más incómodo. Si la bondad necesita a Dios para existir. Antes de desmontar una idea, hay que honrarla. No vamos a debatir con el creyente imaginario que dice, porque lo dice la Biblia y ya. No. Vamos a tomar la versión más refinada. La que se discute en universidades. La que se defiende con lógica formal. El argumento moral no dice simplemente que necesitamos a Dios para portarnos bien. Dice algo más profundo. Dice que necesitamos a Dios para que bien y mal signifiquen algo real. La idea central es esta. Existen valores morales objetivos. No dependen de gustos. No dependen de culturas. No dependen de mayorías. Son válidos incluso si nadie los reconoce. Si toda la humanidad decidiera mañana que la tortura es buena, seguiría siendo mala. Esa es la intuición. Y esa intuición parece fuerte. Ahora bien, si esos valores existen objetivamente, deben estar anclados en algo que no cambie. No pueden depender de procesos evolutivos, porque la evolución no busca lo bueno. Busca lo que sobrevive. No pueden depender de sociedades, porque las sociedades justificaron la esclavitud durante siglos. No pueden depender del cerebro, porque el cerebro es biología, y la biología es descriptiva, no normativa. La naturaleza describe lo que es. La moral prescribe lo que debe ser. Y del es. No se deriva un debe. Aquí aparece una distinción filosófica crucial. Hechos versus valores. La ciencia puede decirnos cómo funciona el universo, pero no puede decirnos qué deberíamos hacer. Entonces el teísta da el siguiente paso. Si existen deberes morales objetivos, obligaciones reales, entonces debe existir una fuente con autoridad suficiente para imponer obligaciones. Las leyes implican legislador. Las normas implican autoridad. Las obligaciones implican a alguien ante quien estamos obligados. Y esa autoridad no puede ser humana, porque ningún humano tiene autoridad moral absoluta sobre todos los demás. Por lo tanto, la única base coherente para valores morales objetivos es una mente moral perfecta. Un ser cuya naturaleza sea el bien mismo. No un Dios caprichoso. No un tirano cósmico. Sino una fuente necesaria, eterna, inmutable. Dios no ordena lo bueno arbitrariamente. Lo bueno es bueno porque refleja su naturaleza. En esta versión, la moral no depende de decretos divinos cambiantes. Depende del carácter esencial de un ser perfectamente bueno. Y aquí el argumento adquiere fuerza. Porque ya no estamos hablando de, porque Dios lo dijo. Estamos hablando de un fundamento ontológico. Si Dios no existe, el universo es solo materia y energía. Si solo existe materia y energía, entonces no existen valores objetivos. Solo preferencias biológicas. Pero si existen valores objetivos, entonces el materialismo es incompleto. Y aquí está el golpe final. Todos vivimos como si la moral fuera objetiva. Nos indignamos ante injusticias históricas. Condenamos atrocidades del pasado. Exigimos derechos humanos universales. No hablamos como relativistas. Hablamos como si hubiera estándares reales. Por lo tanto, concluyen, incluso quienes niegan a Dios están usando capital moral prestado. Están sentados en una rama que están serruchando. Es un argumento elegante. Y peligroso. Porque si es correcto, entonces cada vez que condenamos una injusticia, estamos, sin saberlo, afirmando a Dios. Así que ahora debemos hacer la pregunta correcta. ¿No nos gusta esta conclusión? Sí, no. ¿Funciona? ¿Es coherente? ¿O hay una grieta en su núcleo lógico? Esa grieta fue señalada hace más de 2000 años. Por alguien que no estaba pensando en el cristianismo, ni en el islam, ni en debates contemporáneos.
sino en algo más básico. ¿Qué significa realmente decir que algo es bueno? Y esa pregunta nos lleva al siguiente acto. Uno que no destruye el argumento con burla, sino con una sola pregunta. Una pregunta que atraviesa los siglos. El dilema de Eutifrón. Imagina la escena. Atenas. Siglo IV antes de nuestra era. Un diálogo escrito por Platón. En él, Sócrates conversa con un hombre llamado Eutifrón. La discusión no es sobre ciencia, ni sobre política. Es sobre piedad. Sobre lo que es agradable a los dioses. Y Sócrates formula una pregunta que parece inocente. Pero no lo es. La pregunta es esta. ¿Lo bueno es bueno porque Dios lo manda? ¿O Dios lo manda porque es bueno? Parece un juego de palabras. No lo es. Es dinamita lógica. Veamos la primera opción. Si algo es bueno porque Dios lo manda, entonces la moral depende completamente de su voluntad. Podría haber ordenado que la crueldad fuera virtud. Podría haber declarado que el odio es noble. Si su voluntad define el bien, entonces el bien es arbitrario. Y si es arbitrario, deja de ser moral en un sentido profundo. Sería simplemente obediencia al poder. Ahora la segunda opción. Si Dios manda algo porque ya es bueno, entonces el bien existe independientemente de Dios. Dios reconoce el bien. No lo crea. Y si el bien existe independientemente de Dios, entonces no necesitamos a Dios para fundamentarlo. Ese es el dilema. O la moral es arbitraria. O es independiente. En ninguno de los dos casos parece necesitar a Dios como fundamento último. Durante siglos, teólogos han intentado escapar del dilema. La respuesta moderna suele ser esta. Dios no manda lo bueno arbitrariamente. Ni reconoce un estándar externo. El bien es idéntico a su naturaleza. Dios es el bien. Suena elegante. Pero analicémoslo con cuidado. Decir Dios es bueno se vuelve problemático. Porque si bueno simplemente significa conforme a la naturaleza de Dios, entonces la frase Dios es bueno se convierte en una tautología. Equivale a decir, Dios es conforme a Dios. Eso no informa nada. No describe una cualidad moral. Solo reafirma identidad. Y si tratamos de darle contenido independiente a la palabra bueno, compasión, justicia, benevolencia, entonces estamos usando un estándar que ya entendemos antes de invocar a Dios. Estamos evaluando a Dios según criterios morales previos. Lo cual significa que esos criterios no dependen de Él. El dilema no desaparece. Solo se disfraza. Y aquí ocurre algo fascinante. El argumento moral intenta usar nuestra intuición de que ciertas cosas son objetivamente malas. Pero el dilema de Eutifrón muestra que esa objetividad no se resuelve simplemente agregando a Dios a la ecuación. Añadir una entidad sobrenatural no explica cómo surge la obligatoriedad moral. Solo traslada la pregunta a un nivel más arriba. ¿Por qué deberíamos obedecer la naturaleza de Dios? ¿Por qué es buena? Entonces el estándar es independiente. ¿Por qué es poderosa? Entonces la moral se reduce a obediencia al más fuerte. Y obedecer al más fuerte no es moralidad. Es supervivencia. El dilema de Eutifrón no prueba que Dios no exista. Pero sí muestra algo crucial. Que la existencia de Dios no resuelve automáticamente el problema del fundamento moral. El argumento que parecía tan sólido empieza a mostrar grietas. Y cuando una grieta aparece en la base de un edificio lógico, no se necesita dinamita. Solo paciencia. En el siguiente acto vamos a aplicar herramientas más modernas. No diálogos griegos, sino principios de razonamiento que usamos todos los días. Navajas filosóficas. Herramientas para cortar explicaciones innecesarias. Porque a veces la pregunta no es, ¿puede Dios fundamentar la moral? Sino, ¿necesitamos a Dios para hacerlo? Y en filosofía, como en carpintería, lo innecesario se recorta. En filosofía no se usan espadas. Se usan navajas. No para herir ideas, sino para eliminar lo superfluo. La primera es famosa. La navaja de Occam.
formulada por Guillermo de Ockham en el siglo XIV. Su principio es simple. No multipliques entidades sin necesidad. En otras palabras, si puedes explicar algo sin añadir un ser extra, no lo añadas. Ahora aplicamos la navaja al argumento moral. Tenemos un hecho. Los seres humanos experimentan intuiciones morales. Sentimos indignación. Sentimos culpa. Sentimos empatía. Eso es un dato. La pregunta es, ¿la mejor explicación para ese fenómeno es la existencia de un ser moral trascendente? ¿O podría haber una explicación más simple? Si la moral puede explicarse mediante procesos naturales, biología, evolución, cooperación social, entonces añadir a Dios no explica más. Solo añade complejidad ontológica. Es como explicar la lluvia diciendo que hay un Dios invisible exprimiendo nubes. Si ya entendemos evaporación y condensación, el Dios es redundante. Aquí entra otra herramienta. La navaja de Hitchens. Popularizada por Christopher Hitchens. Lo que se afirma sin evidencia, puede ser descartado sin evidencia. Si alguien dice que existe un fundamento moral trascendente, la carga de la prueba no está en quien duda. Está en quien afirma. Porque decir la moral necesita a Dios no es una observación empírica. Es una hipótesis metafísica. Y como toda hipótesis, debe justificar su necesidad. No basta con que sea posible. Debe ser indispensable. Ahora preguntémonos algo incómodo. Si mañana se demostrara que no existe ningún Dios, ¿dejaría automáticamente de ser malo torturar por diversión? ¿Desaparecería la compasión como concepto? ¿Se evaporaría la noción de justicia? No. Nuestra experiencia moral no depende de una demostración teológica. Funciona independientemente. Y eso es revelador. Aquí aparece una confusión frecuente. Se dice, si la moral surge de procesos naturales, entonces es solo subjetiva. Pero eso no es necesariamente cierto. Algo puede tener origen natural y aún así poseer carácter normativo emergente. El lenguaje es natural. La matemática surge de cerebros naturales. La lógica se procesa en neuronas. Y sin embargo, no decimos que 2 más 2 igual a 4 sea solo una opinión biológica. El origen no determina el estatus. Decir que la moral tiene raíces evolutivas no implica que sea arbitraria. Solo implica que tiene historia. Y tener historia no es lo mismo que no tener validez. El argumento moral intenta decir, sin Dios, no hay fundamento último. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Necesitamos un fundamento último? ¿O basta con estructuras emergentes suficientemente robustas? En física, no necesitamos un empujador eterno para explicar el movimiento. En biología, no necesitamos un diseñador para explicar adaptación. En psicología, no necesitamos un alma inmaterial para explicar emociones. Entonces, ¿por qué en ética necesitaríamos una mente cósmica? A veces la explicación sobrenatural no añade claridad. Añade misterio. Y misterio no es sinónimo de profundidad. Pero hasta ahora solo hemos despejado el terreno. Hemos mostrado que el argumento no es invulnerable. Ahora debemos ofrecer algo más fuerte. No basta con decir que no necesitamos a Dios. Debemos explicar cómo surge la moral sin invocar lo sobrenatural. Y aquí entramos en territorio fascinante. No teología. No metafísica abstracta. Sino biología. Estrategia. Cooperación. Y una herramienta matemática inesperada. La teoría de juegos. Porque resulta que la moral no necesita descender del cielo. Puede emerger de la interacción. Imaginemos un mundo sin dioses. Sin mandamientos escritos en piedra. Sin recompensas eternas. Solo organismos intentando sobrevivir. A primera vista, uno podría pensar que ese mundo sería brutal. Puro egoísmo. Competencia sin límites. El fuerte devorando al débil. Pero la biología cuenta una historia más interesante. En la naturaleza encontramos cooperación.
Desde colonias de hormigas hasta primates complejos. Desde bacterias que coordinan ataques hasta humanos que forman sociedades globales. La pregunta es, ¿por qué cooperar? Si la evolución premia la supervivencia individual, ¿por qué ayudar a otro? Aquí aparece una idea crucial. El altruismo puede ser estratégicamente racional. No porque sea santo, sino porque funciona. Y para entenderlo, necesitamos una herramienta matemática llamada teoría de juegos. Desarrollada en el siglo XX por mentes brillantes como John von Neumann y ampliada por John Nash. No es un juego trivial. Es el estudio formal de decisiones estratégicas entre agentes. El ejemplo más famoso es el dilema del prisionero. Dos individuos pueden cooperar o traicionar. Si ambos cooperan, ambos ganan moderadamente. Si uno traiciona y el otro coopera, el traidor gana más y el cooperador pierde. Si ambos traicionan, ambos pierden. En una sola ronda, la traición parece racional. Pero en interacciones repetidas, la historia cambia. Cuando el juego se repite muchas veces, emerge una estrategia sorprendentemente eficaz. Cooperar primero. Luego hacer lo que el otro hizo la vez anterior. Si coopera, cooperas. Si traiciona, respondes. Se llama tit for tat. Y cuando el politólogo Robert Axelrod organizó torneos informáticos en los años 80 para probar estrategias evolutivas, tit for tat ganó. No porque fuera ingenua, sino porque era justa, clara y capaz de perdonar. En otras palabras, la cooperación estable no necesita vigilancia divina. Necesita repetición, reputación, memoria y capacidad de respuesta. La moral, en este contexto, no es un decreto. Es una estrategia evolutivamente estable. Grupos donde los individuos cooperan tienden a prosperar más que grupos dominados por traición constante. No por virtud celestial, sino por dinámica sistémica. Esto no reduce la moral a gen egoísta. La refina. La moral emerge como una propiedad colectiva que maximiza bienestar mutuo en sistemas de interacción prolongada. Empatía. Castigo al infractor. Recompensa al cooperador. Todo esto puede modelarse matemáticamente, sin invocar trascendencia. Incluso emociones como la culpa tienen función adaptativa. La culpa disuade comportamientos que dañan la cohesión grupal. La indignación castiga la injusticia. El perdón restablece cooperación. No son caprichos místicos. Son mecanismos sociales. Ahora alguien podría decir, pero eso solo explica cómo evolucionó la moral, no porque es objetivamente válida. Buena objeción. Pero consideremos esto. Si ciertas normas son necesarias para la estabilidad de cualquier sistema social complejo, entonces no son arbitrarias. Son estructuralmente inevitables. En cualquier especie inteligente que dependa de cooperación prolongada, emergerán normas similares. No porque un Dios las dictó, sino porque la realidad relacional las exige. No es relativismo absoluto. Es convergencia funcional. La matemática no tiene moral, pero describe condiciones bajo las cuales ciertos comportamientos son óptimos. Y la moral humana puede entenderse como la formalización cultural de esas condiciones. Lo que llamamos justicia puede ser una sofisticación de equilibrio estratégico. Lo que llamamos derechos puede ser una codificación de estabilidad cooperativa. Nada sobrenatural. Nada místico. Pero profundamente impresionante. Y si esto es correcto, entonces la moral no necesita caer del cielo. Puede emerger desde abajo. Desde interacciones. Desde cerebros sociales. Desde millones de años de evolución estratégica. Pero aún queda una pieza. Porque la moral no es solo estrategia. Es experiencia interna. Es empatía. Es conciencia. Y para entender eso, debemos entrar en el cerebro. Si la moral viniera directamente de Dios, esperaríamos encontrarla inscrita como una ley externa. Algo separado del cuerpo,
algo independiente de la biología. Pero lo que encontramos es tejido, neuronas, sinapsis, electricidad química. La experiencia moral no flota en el aire. Ocurre en el cerebro. Cuando vemos a alguien sufrir, se activan regiones específicas asociadas con empatía. Cuando evaluamos dilemas morales, interviene la corteza prefrontal. Cuando sentimos culpa, participan circuitos relacionados con autorregulación y conciencia social. Nada de esto es teológico. Es neurobiológico. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que decisiones morales complejas activan redes distribuidas. No un centro del alma. No una antena divina. Sino sistemas cognitivos evolucionados. Considera algo interesante. Daño en ciertas áreas del cerebro puede alterar radicalmente el juicio moral. Personas con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial pueden volverse más utilitaristas, menos empáticas en sus decisiones. No porque hayan perdido fe, sino porque han perdido conectividad neuronal. Si la moral fuera un mandato trascendente independiente del cerebro, ¿por qué cambiaría cuando cambia la estructura cerebral? ¿Por qué un tumor podría afectar tu capacidad de juicio ético? La explicación natural es más simple. La moral es una función emergente de cerebros sociales altamente desarrollados. Es un fenómeno cognitivo, no una descarga metafísica. Y aquí aparece algo aún más revelador. Niños pequeños muestran intuiciones morales básicas antes de cualquier instrucción religiosa formal. Prefieren personajes que ayudan sobre personajes que dañan. Muestran reacciones de equidad. Indignación ante la injusticia. Estas tendencias aparecen en múltiples culturas, incluso en contextos seculares. No nacemos como tablas morales en blanco esperando un mandato celestial. Nacemos con predisposiciones sociales, porque somos una especie cooperativa. Esto no significa que la religión no influya en el contenido moral. Claro que influye. Moldea normas. Codifica reglas. Amplifica identidades. Pero la capacidad moral precede a la teología. No al revés. Si mañana desaparecieran todas las religiones, los seres humanos no se volverían psicópatas colectivos. Seguirían sintiendo empatía. Seguirían formando vínculos. Seguirían construyendo reglas. Porque esos procesos están anclados en nuestra biología social. Algunos temen que una moral naturalizada pierda autoridad. Pero observa esto. Si tu capacidad de compasión depende de la amenaza del infierno, ¿es realmente compasión? Si tu honestidad depende de una recompensa eterna, ¿es virtud o cálculo? Una moral basada en vigilancia sobrenatural es heterónoma. Depende de supervisión externa. Una moral emergente de empatía y racionalidad compartida es autónoma. Nace de comprensión, no de temor. El argumento moral dice: sin Dios, la moral se reduce a química. ¿Pero qué tiene de insignificante la química capaz de amar? ¿Qué tiene de trivial un cerebro que puede indignarse ante la injusticia? Reducir algo a su base material no lo trivializa. Lo explica. El arco iris es física. Y no por eso deja de ser hermoso. La moral puede ser biología. Y aún así ser profunda. Pero aún queda una dimensión. La histórica. Porque si la moral depende de un estándar divino inmutable, debería permanecer estable a lo largo del tiempo. Y sin embargo, la historia cuenta otra historia. Si la moral proviene de un ser perfecto, eterno e inmutable, esperaríamos consistencia. No ajustes. No rectificaciones. No revisiones éticas. Sin embargo, la historia moral de la humanidad es una historia de transformación. Hubo épocas en que la esclavitud era considerada natural. No marginal. No excepcional. Normal. Y no solo en sociedades paganas. También en culturas profundamente religiosas. Textos sagrados fueron usados para justificarla. Durante siglos.
Hoy la esclavitud es vista como una violación moral profunda, no como una preferencia cultural, como una injusticia objetiva. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿cambió Dios? ¿O cambió nuestra comprensión moral? Lo mismo ocurrió con los derechos de la mujer, con la libertad religiosa, con la condena a la tortura, con la idea misma de derechos humanos universales. Conceptos que hoy consideramos evidentes. Son desarrollos históricos recientes. Si la moral fuera simplemente la expresión directa de una naturaleza divina perfecta, ¿por qué necesitó milenios para clarificarse? ¿Por qué generaciones enteras defendieron prácticas que hoy consideramos moralmente aberrantes? La explicación teísta suele ser esta. La revelación fue progresiva. La humanidad fue comprendiendo gradualmente la voluntad divina. Pero observa lo que eso implica. Implica que el progreso moral depende de la reflexión humana, de debates, de conflictos, de expansión de empatía, no de descargas sobrenaturales evidentes. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, no fue producto de una nueva tabla caída del cielo. Fue resultado de activismo, filosofía política, economía y transformación cultural. Creyentes y no creyentes participaron. Pero el motor fue humano. Incluso dentro de tradiciones religiosas, la interpretación moral evoluciona. Lo que ayer era literal, hoy es simbólico. Lo que ayer era norma eterna, hoy es contexto histórico. Eso no es evidencia de inmutabilidad. Es evidencia de adaptación. Y aquí aparece una conclusión delicada. Tal vez la religión no crea la moral. Tal vez la religión codifica la moral existente en un momento histórico. Y luego, con el tiempo, esa codificación se reinterpreta. La moral se mueve. La teología la sigue. Si esto es correcto, el argumento moral pierde una pieza central. Porque la supuesta fuente inmutable parece reflejar las sensibilidades de la época que la describe. Un Dios que aprueba ciertas prácticas en un siglo y es reinterpretado en otro. No parece el ancla firme de objetividad eterna. La historia no muestra una moral estática dictada desde lo alto. Muestra una humanidad expandiendo su círculo moral. De tribu a nación. De nación a humanidad. De humanidad a otras especies. Ese círculo en expansión no necesita revelación. Necesita empatía ampliada. Y eso nos lleva al último acto. Porque si la moral no desciende del cielo, ¿queda suspendida en el vacío? ¿O encontramos algo más sólido de lo que imaginábamos? Si has llegado hasta aquí, quizás sientas una ligera incomodidad. Porque la pregunta original no era académica. Era existencial. Si la moral no viene de Dios, ¿qué la sostiene? Durante siglos se nos dijo que sin una autoridad trascendente, la ética colapsaría. Que el universo sin Dios sería moralmente indiferente. Frío. Vacío. Pero observa algo. El universo ya es indiferente. Las supernovas no consultan códigos éticos. Los terremotos no discriminan entre creyentes y ateos. La naturaleza no premia la virtud. No castiga el crimen. Simplemente es. Y, sin embargo, en medio de esa indiferencia cósmica, surge algo extraordinario. Nosotros. Materia que piensa. Átomos que sienten. Neuronas que pueden preferir la compasión sobre la crueldad. La moral no necesita ser escrita en el tejido del cosmos para ser real. Puede estar escrita en la relación entre seres conscientes. Y eso cambia el eje de la discusión. Porque la pregunta deja de ser ¿quién nos ordena ser buenos? Y se convierte en ¿qué tipo de mundo queremos construir juntos? Aquí el humanismo no es una rebaja moral. Es una maduración. La ética deja de ser obediencia a una autoridad invisible. Y se convierte en responsabilidad compartida. No hacemos el bien porque alguien nos vigila. Lo hacemos porque entendemos el impacto de nuestras acciones. Porque reconocemos sufrimiento. Porque valoramos bienestar. Algunos dirán, pero eso sigue siendo subjetivo.
No exactamente. El dolor no es una opinión. El sufrimiento consciente es un hecho. Y minimizar sufrimiento en sistemas de seres conscientes no es capricho cultural. Es una condición para la convivencia estable. No necesitamos un legislador cósmico para saber que el sufrimiento importa. Necesitamos conciencia. Y la conciencia ya está aquí. El argumento moral intentaba demostrar que sin Dios todo está permitido. Pero la evidencia apunta en otra dirección. Sin Dios, nada nos excusa. No hay tribunal final que corrija nuestras injusticias. No hay justicia automática al final del tiempo. Solo nosotros. Y eso no debilita la moral. La intensifica. Porque si esta es la única vida consciente que tenemos, entonces cada acto importa más, no menos. Cada injusticia no corregida es definitiva. Cada gesto de compasión es irrepetible. La moral no pierde peso cuando se vuelve humana. Lo gana. Deja de ser obediencia vertical. Y se convierte en construcción horizontal. Entre iguales. Entre vulnerables. Entre seres que pueden dañarse o cuidarse. No necesitamos imaginar una mente infinita para fundamentar el bien. Basta con reconocer algo más cercano. La experiencia compartida de vulnerabilidad. El hecho simple de que podemos sufrir. Y el hecho igualmente simple de que podemos evitarlo. Quizá la idea de que la moral viene de Dios resulta reconfortante. Ofrece estabilidad. Ofrece certeza. Pero la realidad es más desafiante. Y también más hermosa. Porque significa que el bien no está garantizado. Debe ser creado. Sostenido. Defendido. Por nosotros. No somos marionetas de una ley eterna. Somos autores de normas en evolución. Y eso no es relativismo caótico. Es responsabilidad madura. En un universo indiferente, la compasión es un acto revolucionario. En un cosmos sin propósito dado, elegir el bienestar mutuo es crear propósito. La moral no cae del cielo. Surge entre nosotros. Como lenguaje. Como arte. Como ciencia. Como promesa. Tal vez la pregunta nunca fue si Dios fundamenta la moral. Tal vez la pregunta siempre fue si confiamos lo suficiente en nuestra capacidad de razonar y sentir para sostenerla. La respuesta no necesita milagros. Necesita honestidad intelectual. Y coraje. Porque aceptar que la moral es una construcción humana no la debilita. La coloca exactamente donde siempre estuvo. En nuestras manos. Esto es el club del escepticismo. Y si algo es verdaderamente sagrado, es la responsabilidad que tenemos unos con otros.